Bueno, ¿qué tal, alumnos? ¿Cómo están? En este nuevo video vamos a ver unas herramientas nuevas de GIMP, varias en realidad. Vamos a comenzar con la herramienta de texto. Para poder trabajar con texto, sencillamente ustedes van a dirigirse a la herramienta de la A, al icono de la A, que es el icono universal de texto. Van a hacer un clic donde ustedes gusten, definen el tipo de letra, ¿sí? Todo esto lo manejan ustedes a gusto, ¿sí? Eligen siempre la tipografía que más les interese, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, aquí una sans serif, ¿sí? Definen el tamaño. Esto es algo muy simple. El color, ¿sí? En este caso vamos a dejar ver un azul. Y escribimos, por ejemplo, bienvenidos. ¿Sí? Es un color, la verdad que no es el mejor color, pero bueno, vamos a trabajar con esta herramienta. Una vez que crean el texto, ven que se convierte en una nueva capa y lo pueden manejar como si fuera un objeto cualquiera dentro de GIMP, ¿sí? Es una capa más. Ahora, trabajar con el texto así es muy simple. Vamos a ver cómo poder buscarle alguna vuelta para que sea más atractivo. Generalmente en diseño lo que se busca mucho es que el texto sea curvo, que siga algún tipo de ruta, de camino, ¿sí? Entonces, para eso vamos a directamente crearle una ruta. Para eso vamos a ir al icono de herramienta de creación de rutas. Y, por ejemplo, decimos que bienvenidos pueda seguir este tipo de camino o un texto, un camino, mejor dicho, curvo. Para el curvo, para darle curvatura a la ruta, cuando ustedes hacen clic no sueltan el botón del mouse, lo mantienen presionado y mueven el mouse para dar curva. ¿Sí? Por ejemplo, de esta manera. Si quieren finalizar la curva, solamente presionan Enter. Y ahí ya tenemos la ruta creada. Bien, ahora lo que resta es pararnos en la capa del texto, presionar botón derecho y decir texto siguiendo ruta. Bien, verán que si yo hago mucho zoom, van a ver el contorno de la palabra bienvenidos, siguiendo la ruta que definí antes. Bien, ahora para ir completando este proceso, tenemos que ir a la pestaña de rutas. Si no la tienen visible aquí, recuerden ir a ventanas, diálogos empotrables y desde aquí la habilitan, ¿sí? Desde aquí, desde rutas, hacemos un clic con el botón derecho, decimos ruta a selección y luego lo que resta es lo siguiente. Esta selección que nosotros tenemos acá no es ninguna capa, como verán, ¿sí? Por lo tanto, no puedo aplicarle ningún tipo de relleno ni de color. Fíjense que si yo voy con el balde de color de relleno, me aparece el símbolo de prohibido cuando me paro dentro. Entonces, para poder rellenarla, tengo que crear una capa nueva con el botón de capa nueva aquí abajo, el primero. Le voy a decir que va a ser una capa de tipo transparente. Acepto. Me aseguro siempre de que esa capa nueva esté por encima del texto original, ¿sí? Y simplemente aquí aplico un color de relleno, ¿sí? Siempre recuerden que el color que se aplica es el que figura acá, ¿sí? Ustedes eligen el que gusten, ¿sí? Si quieren incluso trabajar con un color degradado, seleccionan la herramienta de degradado, eligen el tipo de degradado que les interese, pueden elegir cualquiera de estos, y lo aplican desplazando el mouse, ¿sí? Y ahí se va cargando el degradado, ¿sí? Bien. Acá simplemente presionan Enter cuando lo eligieron y nos queda el texto. Ahora, verán si son detallistas que acá se ve una línea roja punteada. Esa línea es la curva, la ruta. Para eso entonces simplemente la ocultamos con el ojo. ¿Sí? Y ahí ya tenemos nuestro texto curvo. El texto viejo, si queremos, lo podemos borrar, eliminar capa, y ya tenemos nuestro texto con curvatura en esta capa. ¿Sí? Bien. Ahora tengan en cuenta que para quitar la selección que nos había quedado, simplemente presionamos Control A, ¿sí? Para poder removerla, si no nos queda punteado de la línea alrededor del texto. Luego la podrán mover, acomodar donde ustedes gusten, ¿sí? Bien, ahora, sigamos. Vamos a ver cómo voy a ocultarles la capa de texto, así no nos molesta. Vamos a trabajar ahora con la parte de sombras e iluminación. Por ejemplo, si yo quiero agregarle una sombra a este buen señor que está acá caminando, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar el objeto al que le queremos aplicar la sombra. En este caso es al abuelo que está acá caminando, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la tijera. Recuerden que puede ser la tijera, la varita, la herramienta de selección que más les convenga. Y lo vamos a ir marcando por contorno.
Tengan en cuenta que yo lo voy a hacer de una manera muy burda porque no quiero perder demasiado tiempo con el video. Ustedes obviamente que van a marcar segmentos más cortos para que tenga mejor definición la sombra. Yo lo estoy haciendo muy rápido. Siempre recuerden que cuanto más cerca están los nodos entre sí, mejor fidelidad va a tener la selección. ¿Sí? Yo acá directamente voy a hacerlo muy rápido. La sombra va a ser irregular, pero no importa, es una simple demostración. Unimos el punto principal con el punto final, presionamos Enter y ahí nos queda nuestra selección. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es a este objeto copiarlo y pegarlo para crearlo en una nueva capa. ¿Sí? O sea, lo que quedó seleccionado, el abuelo lo vamos como a clonar. ¿Sí? Presiono Control C para copiarlo y presiono Control V para pegarlo. Esta capa pegada la convertimos en una capa formal. Y ahora fíjense que tenemos a dos abuelos. Si yo esta capa que tengo activa, vamos a ponerle abuelo. Yo simplemente la muevo y tengo a dos abuelos. ¿Sí? 2 por 1. ¿Sí? Fíjense que quedó bastante desprolijo, la selección no importa, porque esto es para nada más que crear la sombra. Fíjense cómo vamos a crear la sombra. Este abuelo, esta capa que quedó clonada, ¿sí? Nos va a servir únicamente para poder crear la sombra. Después la vamos a poder borrar. Miren cómo podemos crear la sombra. Filtros, luz y sombra. Vamos a ir a donde dice sombra arrojada. Presionamos aceptar. Acá simplemente ustedes pueden configurar del eje horizontal y del eje vertical cuánto se desplaza la sombra, ¿sí? Y la opacidad que va a tener, o el radio de desenfoque. ¿Sí? Estos son parámetros que los pueden ir tocando para ir probando ustedes. Aceptamos. Fíjense que acá yo tengo otra capa que se llama Drop Shadow. Vamos a ponerle sombra abuelo. Esta es nuestra capa de la sombra. Fíjense que si yo ahora oculto la capa del abuelo, me queda su sombra únicamente. Yo ahora la sombra la puedo mover, la puedo ubicar libremente donde yo quiera. ¿Sí? Ahora, esta es una sombra completamente poco realista porque los humanos o cualquier objeto al que le esté pegando el sol va a proyectar su sombra contra el piso o contra una pared, lo que fuese. Entonces, para ese caso tenemos que aplicar la herramienta de perspectiva, que es la primera vez también que la vamos a usar, que es este icono en forma de cubo. Marcamos este icono, hacemos un clic sobre la capa, ¿sí? de la sombra, hacemos clic aquí. Y ahora fíjense que yo simplemente el mouse lo voy moviendo y voy deformando la figura. Y le voy dando la perspectiva que a mí me interese. Por ejemplo, vamos a darle esta profundidad y esta perspectiva. Hago un clic en transformar y ahí tenemos nuestra sombra proyectada. ¿Sí? Después ustedes obviamente pueden bajarle la opacidad, incrementársela para lograr más realismo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo agregar efectos de iluminación. Para eso también tenemos que ir a filtros. Vamos a ir a luz y sombra y en vez de elegir sombra arrojada vamos a elegir efectos de iluminación. Aquí en efectos de iluminación tienen muchos parámetros. Por ejemplo, acá fíjense que ustedes, según la capa en donde quedaron parados, tienen un punto, que es donde ustedes van a ir definiendo la luz. ¿Sí? Esta capa no nos ayuda mucho, vamos a elegir la capa general, la capa principal, filtros, luz y sombra, efectos de iluminación, y ahora fíjense que se ve mejor. ¿Sí? ¿Ven el haz de luz aquí? Ustedes acá definen en dónde va a estar el foco de luz. ¿Sí? Yo lo voy a poner arriba a la derecha. Acá en la pestaña que dice luz, distancia lo pueden regular, ¿sí? Es simplemente para, ¿sí? Desde dónde empieza, hacia dónde se proyecta el haz de luz. En la pestaña de luz ustedes pueden crear luces adicionales. Por ejemplo, yo ahora tengo la luz 1 nada más. Pero si yo creo una luz 2 y voy a decirle que es de un tipo direccional, ¿sí? Fíjense que yo esta luz también la puedo modificar, la puedo ubicar donde yo quiera. ¿Sí? Entonces tengo una luz que viene de abajo a la izquierda y otra que viene de arriba a la derecha. ¿Sí? Y obviamente acá le puedo bajar la intensidad. ¿Sí? Le puedo modificar el resto de los parámetros de localización, el eje vertical, el eje horizontal. ¿Sí? E incluso puedo marcar el nivel de brillo que va a tener. ¿Sí? El efecto de incandescencia. Todo
esto lo pueden ir trabajando ustedes y modificar a gusto. ¿Sí? Yo lo voy a bajar para que queden un poco valores más sutiles. ¿Sí? Y fíjense ahora, cuando procesa GIMP, ya tenemos 2 focos de luz creados. Hay algunas otras herramientas de luz, por ejemplo Supernova, que es un destello. ¿Sí? Fíjense que de acá ustedes modifican el radio de alcance, el color, ¿sí? Aceptan, ¿sí? Esto después lo pueden personalizar, ¿sí? Número de radios, ¿sí? Esto es completamente personalizable por ustedes, ¿sí? Lo único que el Supernova no va a ser una capa extra, al igual que los efectos de iluminación, sino que quedan aplicados sobre la capa en cuestión, ¿sí? Yo lo que a veces recomiendo que es para no contaminar la capa que les interesa, crear los efectos de iluminación sobre una capa transparente que esté por sobre la imagen que quieren aplicarle ese efecto. Más que nada para no dejar ya contaminada la imagen que les interesa con los efectos como incrustados, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a volver para atrás, vamos a deshacer los efectos de iluminación y vamos a ver cómo trabajar también con la parte de deformación de objetos, ¿sí? La parte de deformación de objetos vamos a trabajar, por ejemplo, a ver, yo tengo el abuelo, que teníamos al abuelo clonado, vamos a trabajar con el abuelo clonado para deformar. Bien, fíjense que yo acá tengo un icono que es como una ola, que dice transformada de deformación. Esta herramienta tiene varios modos, el de mover píxeles, el de agrandar área, encoger área, rotar, ¿sí? Vamos a ver el de mover píxeles. Acá el tamaño del pincel quedó muy grande, vamos a reducirlo un poco más. Fíjense lo que logra esta herramienta. Por ejemplo, yo me paro acá y empiezo a estirar para afuera. ¿Sí? ¿Ven lo que va haciendo? ¿Sí? Puede estirar y deformar una imagen. ¿Sí? Esta herramienta en particular. Después, por ejemplo, a ver, vamos a utilizar el de agrandar área. El de agrandar área no se va a notar en particular, ¿sí? En esta imagen porque el señor está de espaldas, pero podemos buscar rápidamente alguna imagen por internet, por ejemplo, y vamos a colocar aquí un rostro, a ver, de un actor. A ver, por ejemplo, vamos a tomar a Tom Cruise. Vamos a trabajar con esta imagen. Vamos nuevamente a GIMP, la incluimos en nuestro proyecto. Y fíjense que con la herramienta de mover píxeles, o la de, mejor dicho, la de agrandar área, yo puedo hacer que, por ejemplo, el ojo de Tom Cruise sea un poco más grande. Y puedo ir agrandando esa área. ¿Sí? O puedo elegir otra opción, encoger. Y puedo hacer que su nariz sea más pequeña. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la herramienta? O la boca. ¿Sí? Si quieren pueden agrandar el área de efecto. ¿Sí? Son herramientas de deformación que obviamente yo las estoy usando rápido, sin demasiado criterio. Ustedes con cuidado, con el tamaño, con la dureza justa, con la fuerza justa de la herramienta y con bastante más paciencia y tiempo que yo, lo van a ir trabajando correctamente. ¿Sí? Bueno, en principio esas son las herramientas que les quería comentar en este video. Y por último, muy simple, muy concreto, no se olviden de investigar libremente todos los filtros que tiene GIMP. ¿Sí? Hay muchos filtros que al igual que cualquier red social o cualquier editor de fotos de alguna aplicación de celulares o de tablets, tiene muchos filtros. La cantidad es muy grande y no voy a dedicar un video a explicarlos porque son muchísimos. Es simplemente ir buscándolos, ¿sí? E ir encontrando cuál es el que más les convenga. Quizás uno de los que más se utilizan es el de desenfoque, que está aquí en difuminar, ¿sí? Que es el que hace que una imagen pueda estar como más fuera de foco. Es un recurso que se utiliza mucho para poner el fondo desenfocado y la persona que está en primer plano en foco, ¿sí? Por ejemplo, si yo esta capa la escondo y quiero que nuestro abuelo quede visible, pero todo el fondo de esta capa quede más fuera de foco, más desenfocado. Entonces difuminar, desenfoque gaussiano,
¿Sí? ¿Entienden la idea que les planteo? ¿Sí? Y hay muchísimos filtros, ¿sí? Artísticos. Yo les recomiendo que los vayan revisando uno por uno, porque hay muchos, ¿sí? Y cada uno hace efectos en particular, ¿sí? Este que acabo de aplicar es efecto de pintura al óleo. Hay muchos. Revísenlo porque la lista es bastante grande. Así que bueno, espero que este video, que es un poco largo porque vimos bastantes herramientas, les haya servido y estamos prontos a nuevos documentos y a más información sobre GIMP. Hasta luego.